Vamos a hablar del concilio en Jerusalén. Este pasó tal vez en el año, cerca del año 50 DC, después de Cristo. Y se encuentra en Hechos 15. Si se trata, porque Bernabé y Pablo estaban llegando y anunciando el evangelio con muchos hermanos que no fueron judíos. Para que entendamos bien y mejor, vamos a leerlo para reflexionar y también para que podamos aplicar algunas cosas a nuestra vida y ver las cosas de Dios más claras. Dice aquí en versículo 1, de Judea llegaron algunos que enseñaban a los hermanos que, entonces tiene que entender, había una iglesia y esos hermanos vinieron de Judea, de Jerusalén, y ellos empezaron a enseñar otras cosas más a los gentiles que nada más el puro evangelio. Dice, ellos enseñaban, si no se circuncidaban según el rito de Moisés, no podían ser salvos. Mire, ese es un gran problema entre muchas denominaciones y mucha cosa religiosa. Cuando unos pues añaden más cosas al evangelio, más pues reglamentos. Seguramente hay consejos y todo eso, pero cuando estamos hablando de ser salvo, no debemos añadir a nada al evangelio, hermanos. Bueno, aquí dice en versículo 2, como Pablo y Bernabé tuvieron una fuerte discusión, pero un pleito pues con ellos. Y no es porque Pablo y Bernabé quisieron pelear con ellos, no. Vamos a ver adelante que estos hombres estaban sujetados a la iglesia, a la pues estructura de Dios que estaba, la familia de Dios. Pero cuando uno quiere venir y confundir hermanos y hermanas en Cristo con detalles, de ver si eres un pastor verdadero, vas a reaccionar, pues. Y disculpe todo el ruido que se escucha de fuera, pero así es. Dice aquí, entonces, como Pablo y Bernabé tuvieron una fuerte discusión con ellos, se acordó que los dos y algunos otros fueran a Jerusalén para tratar esta cuestión con los apóstoles y los ancianos. Bueno, versículo 3, pues entonces ya fueron, como le digo, a los hermanos en Jerusalén para ver el asunto. Como habían sido enviados por la iglesia, escuche bien, estos hermanos fueron enviados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, y allí hablaron de la conversión de los no judíos, los cual hizo que todos los hermanos se alegraron mucho. Es bonito. Cuando llegaron a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia, los apóstoles y los ancianos, y allí contaron todo lo que Dios había hecho con ellos. Entonces ellos están dando nada más testimonio, y sí es medio raro para otros porque tienen que aceptar que no solamente judíos es la salvación, pero todos. Y vamos a ver qué pasó. Pero algunos creyentes, escuche bien, esos fueron creyentes, no fueron incrédulos, ese fue creyentes, pero algunos creyentes de la secta de los fariseos. Entonces, mire, es bonito. Unos fariseos se habían arrepentido y aceptaron a Cristo, pero aún tal vez no dejaban todas sus cosas. Pero algunos creyentes de la secta de los fariseos que estaban allí se opusieron a ellos y dijeron, es necesario circuncidarlos y mandarles que cumplen con la ley de Moisés. No, hermanos, ¿cómo? Versículo 6. Los apóstoles y los ancianos se reunieron para tratar este asunto. Y luego de mucho discutir, Pedro se levantó y les dijo,
Queridos hermanos, ustedes saben que hace algún tiempo Dios determinó que yo mismo proclamara a los no judíos el mensaje del Evangelio, porque ese había pasado con él, con Cornelio. Y dice, para que creyeran. Y Dios, que conoce los corazones, los confirmó y les dio el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Miren, hermanos. Entonces, para ellos en aquel tiempo, yo no entiendo tanto cómo se veía esa cosa, pero cuando ellos vieron la realidad que el Espíritu Santo estaba sobre ellos, esa fue la confirmación, el sello, pues. Dice, versículo 9, Dios no hizo ninguna diferencia entre ellos y nosotros, sino que por la fe purificó sus corazones. Entonces, hermano, escuche bien ahorita que dice, no estamos hablando de denominaciones entre el cristianismo, estamos hablando de gentes tan diferentes. Y Pedro, cual es llamado el apóstol para los judíos, él dice, Dios no hizo ninguna diferencia entre ellos y nosotros, los judíos y gentiles. Mira, este hombre andaba con Jesucristo 3.5 años, hermanos. Él escuchó del mero maestro, el Dios, el Hijo de Dios, hermanos. Y él está hablando lo que se acuerda de la realidad que Cristo había hablado. Y es muy necesario, hermanos, que no nos confundimos con las circunstancias locales. Debemos pensar en las cosas del reino de Dios. Y dice aquí, otra vez en 9, Dios no hizo ninguna diferencia entre ellos y nosotros, sino por la fe purificó sus corazones. No por la ley, hermanos, pero por fe purificó sus corazones. Entonces, ¿por qué ponen a prueba a Dios? Al imponer sobre los discípulos una carga que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Lo que creemos es que por la bondad del Señor Jesús seremos salvos, lo mismo que ellos. Al oír que Bernabé y Pablo contaban las grandes señales y maravillas que Dios había realizado por medio de ellos entre los no judíos, toda la multitud guardó silencio. Y cuando terminaron de hablar, Jacobo respondió y dijo, ok, escuche bien en ese momento. Ellos ahorita, la Biblia habla ahorita, ¿quién está escribiéndolo? En este libro es Lucas, el doctor Lucas. Ahora, él se refiere a Santiago como Jacobo, porque Santiago, lo que tú lees en la Biblia, el libro de Santiago, su nombre verdadero era Jacobo. No entiendo muy bien por qué lo habían cambiado en las traducciones, pero su nombre es Jacobo, el medio hermano de Jesucristo, el mero anciano apóstol en Jerusalén. Bueno, seguimos. Y cuando terminaron de hablar, Jacobo respondió y dijo, hermanos, escúchenme. Simón nos ha contado cómo Dios visitó a los judíos por primera vez para añadirlos al pueblo que cree en su nombre. Las palabras de los profetas concuerden con esto, pues está escrito. Ahora ve ese también, hermano. Lo que está pasando en ese asunto, Jacobo busca en la Biblia lo de ellos, lo que tenían, pues, porque ellos tenían, pues, la ley de Moisés, la historia, las profetas, los libros de sabiduría. Y él se refiere a la palabra de Dios, las profetas. Y hermanos, le voy a decir, mira, la Biblia que tenemos, yo creo de todo mi corazón es la palabra de Dios. Y de esto es la autoridad en mi vida, es lo que manda. Cuando yo tengo alguna duda o un hermano me dice un sueño que es medio misterioso o un hermano o hermana me dice que tiene una palabra, bueno, está bien. Yo sé que Dios sí habla fuera de su Biblia a veces, pero no debe estar en contra de la Biblia. Si no concuerda la Biblia,
Yo no lo tengo confianza, hermano, disculpe. Así es. Y bueno, seguimos adelante. El versículo 15 dice, las palabras de los profetas concuerdan en esto, pues está escrito. Ahora está hablando de profeta, dice, versículo 16. Después de esto volveré y reedificaré al caído tabernáculo de David. Repararé sus ruinas y yo volveré a levantar, para que el resto de la humanidad busque al Señor, y también todas las naciones se invoquen mi nombre. Aleluya. Es bonito. Esto lo dice el Señor. Lo ha dado a conocer desde los tiempos antiguos. Mi consejo es que no inquieten a los no judíos, que se conviertan a Dios. Mire, hermanos, ese siempre es el asunto. Yo ando con muchos hermanos de varias creencias adentro del cristianismo, los fundamentos, ¿no? Porque te voy a decir, hay dos cosas para mí. Y uno es que Jesucristo es el único camino a Dios, al Padre y la salvación. Otra cosa, que la palabra de Dios, la Biblia que tenemos, es nuestra autoridad. Aparte de eso, hay muchas diferencias de detalles, de muchas cosas, hermanos. Pero y no estoy en contra que tú tengas tus convicciones de los detalles, está bien. Pero hay una cosa, hermano, que no debemos, aquí dice, mi consejo es que no inquieten a los no judíos, que se convierten a Dios. Que no seamos tropiezo, pues, con nuestros detalles para los que no convierten a Dios, hermanos. Cuidado de eso. Si tienes tus preferencias, está bien. Si tú crees que ese es mejor, está bien. Tocante muchas cosas, hermanos. Pero cuidado que no cerramos la puerta a los que necesiten a Dios, por favor. Ahora seguimos. Sino que los instruyen para que se aparten de la idolatría, del libertinaje sexual, del comer carne de animales ahogados y de comer sangre. Okay, esa fue la conclusión del asunto, hermano. Había tantas cosas que ellos pudieran hablar. Y ves aquí que no están peleando, hermanos, de tantas cosas de denominaciones. 4 cosas ellos hablaron. Que se aparten de idolatría, del libertinaje sexual, la inmoralidad sexual, no comen carne de animales ahogados y no comer sangre. Ahora dice, a Moisés no le falta quien lo predica en las sinagogas, cada día de reposo, en cada ciudad y desde los tiempos antiguos. A los apóstoles y a los ancianos y a toda la iglesia les pareció buena idea elegir de entre ellos a algunos hermanos. Eligieron a Judas, también conocido como Basbarás, y a Silas, pues sobresalían ellos entre los demás hermanos. Y los enviaron a Antioquía con Pablo y Bernabé. Por conducto de ellos enviaron un escrito. Los apóstoles y los ancianos y nuestros hermanos no judíos en Antioquía, Siria y Cilicia reciben nuestros saludos. Hemos sabido que algunos hermanos que estaban con nosotros, a quienes no les dimos ninguna orden, los han perturbado e inquietado a ustedes con sus enseñanzas. Escucha bien. Dice, está aclarando muy bien que sí había hermanos. Dice, hemos sabido que algunos hermanos de nosotros que estaban con nosotros, a quienes no les dimos ninguna orden, los han perturbado e inquietado a ustedes con sus enseñanzas. Hemos llegado al acuerdo que nos parece bien de elegir a algunos hermanos e enviarlos a ustedes con nuestros amados hermanos Bernabé y Pablo. Ellos han expuesto su vida por causa del nombre de nuestro Señor Jesucristo.
Así que con ellos van Judas y Silas, quienes en sus propias palabras les dirán esto mismo. Al Espíritu Santo y a nosotros nos ha parecido bien no imponerlos ninguna otra carga, sino solo esto que necesiten saber, que deben abstenerse de comer lo que ha sido sacrificado a los ídolos, de comer sangre o a la carne de animales ahogados y del libertinaje sexual. Harán bien en evitar otras cosas que estén muy bien. Cuando los hermanos que fueron enviados llegaron a Antioquía, reunieron a la congregación y entregaron la carta. Cuando los hermanos terminaron de leerla, se alegraron por su consuelo recibido. Como Judas y Silas también eran profetas, con mucho afecto fraternal consolaron y confirmaron en la fe a los hermanos. Y después de haber pasado un tiempo con ellos, los hermanos los despidieron y en paz, y para que regresaron con quienes los habían enviado. Silas prefirió quedarse allí, así que Pablo y Bernabé continuaron enseñando la palabra del Señor en Antioquía y anunciando el evangelio a mucho más. Aleluya. Hermanos, les quiero decirles que sí, a veces hay desacuerdos, hay confusiones en la iglesia, y te voy a decir, el orgullo y la justicia propia, o como ese quiere matar muchos. Debemos humillarnos y buscar el amor de Dios, hermanos. Que Dios les bendiga.